Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. En esta ocasión contamos con la presencia del importante académico, el doctor César Montaño, quien fue el año pasado electo rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Una universidad que mantiene un conflicto directamente relacionado con el gobierno, hay que decirlo de esa manera, que de todas las formas posibles ha intentado intervenir en las decisiones que corresponden directamente e internamente a la universidad. El doctor César Montaño está aquí para conversar de ese tema porque se mantiene la incertidumbre, doctor, se mantiene el nerviosismo incluso en los estudiantes que siguen cursando sus estudios con normalidad, entiendo, dentro de este Centro de Estudios Superiores. Así que, doctor, muchas gracias por venir, por conversar, por exponer su posición en esta situación bastante complicada que mantiene la Universidad Andina. Muchas gracias, Marlon. Un saludo pues a quienes nos miran y nos escuchan a través de este medio. En realidad la Universidad Andina ya lleva pues soportando un asedio bastante fuerte de parte del poder y de agentes extraños a la universidad durante casi un año. Ese asedio inició prácticamente desde el momento en que inscribí mi candidatura en cumplimiento de la ley y de las normas internacionales el 11 de septiembre de 2015. Ya vamos para un año. No ha cesado el ataque a la universidad, sin perjuicio de lo cual la misma funciona con absoluta normalidad. La universidad no ha paralizado ninguna de sus actividades programadas. Hay incertidumbre en la perspectiva de saber cómo se va a dar un desenlace que permita que la universidad siga trabajando con absoluta normalidad. Pero nuestra posición claramente mayoritaria en el segmento administrativo, de docentes y de estudiantes, es la defensa irrestricta de la autonomía. Aquí lo que está pasando es una lesión muy fuerte a la autonomía universitaria que tenemos que ponerla por delante para el debate de los grandes temas de este país. De tal manera que incertidumbre para saber cómo se solucionará esto, pero la convicción clara y firme de que hay que defender una institución que por naturaleza es autónoma y que tiene que ser respetada por cualquier poder, no solo político, sino de orden económico, de orden ideológico, etc. Esa es la esencia de la universidad, en realidad, de los centros académicos, justamente, es librarse de las interferencias de este tipo externas que intentan influir en las decisiones que se toman. Pero recordemos, doctor, que esto comienza en efecto con el llamado a elecciones para rector en el que usted se presenta, y el gobierno también presenta a su candidato, que fue el doctor Raúl Vallejo, que en ese momento era el embajador de Ecuador en Bogotá. El resultado fue una paliza, literalmente. La comunidad universitaria se pronunció mayoritariamente a favor suyo, y usted se posesionó, como debía darse, como rector. Luego nuevamente aumentaron las presiones y usted tuvo que salir. Recuérdenos un poco las circunstancias de esos hechos. Bueno, en suma se dio un proceso de elección en el marco de la LOES, de la Ley de Universidades del país, y en el marco de las propias normas internacionales de la universidad. En cumplimiento total de esa normatividad, se realizó el proceso de inscripción de candidatos, una campaña de unas pocas semanas y una consulta que se dio el 30 de octubre de 2015, donde obtuve una votación de 9-1 frente al otro candidato, el doctor Vallejo. Luego el Consejo Superior, en mayoría en la ciudad de Sucre, el 6 de noviembre me nombró en base a la consulta, respetando la voluntad claramente mayoritaria de la comunidad académica, me nombró rector de la Andina. Y el 14 de diciembre, el Consejo Superior en Quito me posesionó ante el Consejo. Pero el cambio de mando se organizó pues para el día 15 de enero en esta ciudad de Quito para asumir ya las riendas de la universidad. Luego de esto, el Parlamento Andino es el que entra, digamos, a jugar en este escenario, hacerse presente, tratando de jugar un rol como si fuese un juez, diciendo que en el proceso que se llevó a cabo en mi elección se habría violado una norma nacional. Dicen respecto de una norma nacional que ni siquiera estaba vigente cuando se realizó el proceso de consulta y mi elección.
y luego mi designación en Sucre, en Bolivia, una norma que además es claramente inconstitucional, pretenden aplicármela en sentido retroactivo, que también es violatorio de cualquier normativa jurídica que respete derechos. ¿Cuál norma era esa, doctor? Una norma transitoria de la LOES que dice que quienes han obtenido título en la propia universidad no pueden optar por ser rectores de esa universidad. Título de PhD. Título de PhD, el doctorado. Yo tuve mi doctorado en agosto de 2012 en la propia Universidad Andina. Tengo el orgullo de ser el primer PhD ecuatoriano de la Andina y evidentemente eso implica que existen derechos de los docentes, de los profesores que legítimamente pueden pretender llegar a la máxima posición, digamos, en la propia universidad. Más aún cuando, en mi caso, se trata de una persona que tiene una vinculación con la institución de prácticamente 2 décadas, donde he podido ser docente, he sido alumno de la universidad, miembro de varios comités, presidí la Asociación de Docentes en su momento, presidí la Asociación de Funcionarios en su momento, etcétera. Entonces, volviendo al dato del Parlamento Andino. El Parlamento Andino alerta, supuestamente, y que se ha roto una norma nacional en mi proceso de elección. Y el CES, el Consejo de Educación Superior, secunda y hace caso a lo que dice el Parlamento Andino y procede a desconocerme a fines de enero, el 29 de enero, sin tener la prerrogativa para hacerlo. Es decir, además, ese acto administrativo del Consejo de Educación Superior no es legítimo. No está dentro de sus facultades. No está dentro de las facultades desconocer rectores que han sido legítimamente electos. Más cuando la propia LOES establece que en el caso de las universidades, y sobre todo las internacionales como la Andina, se respeta sus mecanismos internos de organización de las autoridades, etcétera. Eso sí consta dentro de la ley. Claro, eso está en la propia ley. Inclusive ahora pretende el CES, una vez que yo encargué en febrero el rectorado del doctor Jaime Breil para bajar la tensión en este problema que nos crean estos agentes intervencionistas de la universidad, ahora se dice que existiría un vacío, acefalía en el rectorado. Eso no es verdad, porque la universidad en sus propias normas internas internacionales tiene los mecanismos automáticos de subrogación, es decir, nunca puede haber un vacío en la máxima autoridad de la Andina en el Ecuador. Entonces eso de decir hay acefalía, eso tampoco lo puede declarar. Eso fue declarado, ¿no?, también la semana pasada por el señor René Ramírez. Tampoco tienen competencia para hacerlo. Es decir, aquí se da un rosario de ilegalidades, de atropellos no solo de la Constitución al atacar normas esenciales sobre autonomía, sobre naturaleza de universidades, sino adicionalmente violación a la LOES, violación a reglamentos de esa legislación y a normas internacionales que el Estado está sujeto a cumplirlas. De tal manera que nos encontramos en este momento con un rector que ejerce de manera encargada por mí, legítimamente, tratando de buscar una solución que respete algo que es central, la autonomía en términos de que la comunidad pueda decidir su propio futuro y sus propias autoridades. El pasado mes de febrero, cuando justamente usted encargó el rectorado al doctor Breil, se pensó, dio la impresión, al menos, de que las tensiones en efecto con el gobierno ya se atenuaban y que a partir de ahí en adelante las relaciones iban a mejorar y que finalmente se iba a llegar a un acuerdo. Esa fue la impresión general que se dio casa afuera luego que usted salió, porque aparentemente la manzana de la discordia en ese momento era usted. Ajá, y usted cedió, usted fue electo dio un rector. paso al costado. Exactamente, dio un paso al costado, la Andina dio ese gesto por el lado suyo y se pensaba que el gobierno también iba a dar el correspondiente para llegar finalmente a un acuerdo. ¿Qué pasó? Porque de ahí como que vino un silencio, no sé, un estado de tensión silenciosa, ¿no? Una alerta ahí que se mantenían las cosas, pero nadie quería alterar el movimiento de las olas, sino que más bien esperaban que todo pase. Y nuevamente se retoma esto a partir del mes de agosto. Sí. ¿Qué pasó entonces? Bueno, ¿por qué no vino ese acuerdo definitivo? Si nosotros contamos el número de meses de asedio que sufre la institución, como ya le decía, antes de instalarnos en la entrevista, ya vamos a cumplir 1 año el próximo mes. En efecto, el rato que yo doy un paso al costado encargando el rectorado, porque yo no he renunciado al rectorado, he obtenido ese cargo legítimamente. El momento que doy un paso al costado, estoy diciendo,
miren, es mejor bajar las tensiones, aquí lo que tenemos que preservar es un proyecto académico de la naturaleza como es el de la Universidad Andina, una institución de categoría A, calificada por los propios órganos del sistema de educación superior del Estado. Hay que cuidar este proyecto académico y mediante el diálogo logremos una salida. La Andina, a través de ese encargo, logró que las tensiones en efecto se reduzcan. De hecho, Jaime Breil fue reconocido inmediatamente. Y ahí hay un tema muy curioso, el hecho de que el CES me desconoce, entre comillas, porque es espurio ese desconocimiento, me desconoce y automáticamente, hasta por declaraciones públicas, los personeros del CES reconocen a Breil de inmediato y reconocen el encargo. Y el encargo que usted hace. Claro, entonces es muy curioso y es hasta risible porque en términos jurídicos esto no soporta el menor análisis, por supuesto, objetivo del tema. Bueno, Jaime Breil trata de llevar adelante la institución, lo sigue haciendo con el apoyo mayoritario de la comunidad. Y se iniciaron diálogos, ¿no?, con el gobierno. Sí, pero hay un problema que es fundamental. El hecho de que la situación del rectorado de la Andina es uno de los problemas, pero el de fondo es la configuración del Consejo Superior. Quien encabeza estos ataques a la universidad desde el Parlamento andino, cuando era presidente del Parlamento, es el senador Luis Duque de Colombia. Este señor, cuando presidía el Parlamento andino, dicho sea de paso, un órgano del Sistema Andino de Integración moribundo, que según la decisión 792 del Consejo de Cancilleres está destinado a desaparecer, decisión, por cierto, impulsada en su momento por el propio ex canciller Ricardo Patiño. Es curioso, como ahora el Parlamento se erige como adalid del cuidado de la legalidad sobre algo que ha sido absolutamente legal. Y este señor Duque procede al día siguiente de mi posesión por el Consejo Superior el 14 de diciembre, es decir, el 15 de diciembre, a desarmar el Consejo Superior legítimo que estaba designado para actuar en el periodo 2013-2018. Y se pone él mismo como presidente del Consejo Superior, destituye a los otros miembros, a los que no dieron el gusto al Parlamento andino, en la ciudad de Sucre en noviembre para nombrarme a mí. ¿Y tenía esa potestad el señor Duque de sin tener la potestad, sin darles el mínimo derecho a la defensa ni a un debido proceso, sin haber causales para destituir a miembros del Consejo Superior de varios países de la comunidad andina, nombrados para 5 años, y el señor se autonombra prácticamente como presidente del Consejo Superior. Y a raíz de eso, pues empieza a darse una suerte de manipulación, de presión, para llevarnos a un proceso nuevo de elección de rector, pero donde no se haga caso a lo que la comunidad mayoritariamente decide, es decir, a donde se diga, aquí va a haber una simple consulta, no importa lo que diga la comunidad, nosotros vamos a designar a quien nosotros creemos que debe ser el rector o la rectora. Nosotros peleamos, en cambio, por lo otro, por decir, aquí hay que respetar la voluntad de la comunidad, pero adicionalmente la andina de Ecuador y la andina de Bolivia desconocemos firmemente la autoridad del señor Luis Fernando Duque, que es el presidente actual del Consejo Superior de la Andina y que no ha sido nombrado legalmente. Entonces, el tema del rector, como digo, es un problema, pero el problema de fondo es quién preside y cómo se reorganizó atropelladamente e ilegalmente el Consejo Superior encabezado por esta persona, el señor Duque de Colombia. ¿A qué instancias pueden recurrir la Universidad Andina para justamente cuestionar las acciones y procedimientos que ha adoptado el señor Duque? Bueno, ¿qué instancia es superior para poder por lo menos apelar a el derecho al pataleo que se llama? Nuestra naturaleza de organismo internacional y parte del sistema andino de integración, como lo es también el Parlamento andino, porque aquí la andina no es dependencia del Parlamento andino. Si bien en sus orígenes la andina fue creada por el Parlamento andino, pero no tiene ningún sometimiento al Parlamento. Por 2 razones de fondo que el señor Duque y el resto de señores que le secundan del Parlamento tienen que entender. La andina es doblemente autónoma, no solo como universidad, sino además como organismo internacional. Es prohibida la injerencia entre órganos internacionales y en este caso entre órganos del sistema. Entonces nuestro juez para todos los órganos es el Tribunal Andino de Justicia. El Tribunal Andino. Nosotros acudimos en su momento con una acción observando las resoluciones ilegales y legítimas del Parlamento andino que decía que en mi elección se ha violado la ley nacional. O sea, se erige juez de la ley nacional y el CES le hace caso.
el Consejo de Educación Superior de Ecuador. En este caso, el Tribunal Andino de Justicia no admitió la demanda, diciendo y dejando claramente establecido que no es preciso actuar de juez sobre lo que decidió el Parlamento Andino, porque lo que decide el Parlamento Andino no vincula a nadie, no tiene ningún efecto jurídico. Por lo tanto, dejó sin piso la actuación del Parlamento. Y pese a eso, los señores del CES tienen que oír y darse cuenta que están haciendo caso a manifestaciones, a resoluciones espurias del Parlamento Andino que no tienen ningún valor jurídico. Y con ellas se sirven para aplicar ahí un dogal a la universidad y tratar de obligarle a ir a un proceso, como ir a un matadero, donde hay un proceso donde el juez está establecido, que es el señor Duque, que preside espuriamente el Consejo Superior, y donde no se hará caso a un nuevo proceso, si vamos a un nuevo proceso de consulta, y se nombrará a quien esté más alineado en términos de los intereses que interesan al gobierno. ¿Y alguna forma de remover al señor Duque de la ubicación en la que está? El Parlamento Andino tiene la autoridad para hacerlo, porque el Parlamento Andino nombra a los miembros del Consejo Superior. De tal manera que ahora hubo hace pocos días, renovación parcial del Parlamento Andino, porque se incorporaron los parlamentarios del Perú, básicamente, y hay nueva presidencia. La presidenta actual es una parlamentaria boliviana. Esperamos que en los próximos días estos nuevos actores del Parlamento se empapen de la realidad, que se den cuenta que aquí se ha atropellado propias normas del sistema andino de integración, normas de la universidad, se ha violado normas del propio Parlamento andino. Fíjese que hay una norma que regula el Parlamento andino, que dice que un parlamentario andino al mismo tiempo no puede ejercer dos cargos en el sistema. Y el señor Duque al mismo tiempo era presidente del Parlamento andino y además presidente del Consejo Superior de la Universidad. O sea, él empieza violando. Y otros miembros puestos por él en el Consejo Superior, ilegítimamente, también parlamentarios andinos y miembros del Consejo Superior. Es decir, el Parlamento andino, con la nueva composición, tiene que darse cuenta que acá pues está actuando al margen de las normas pertinentes y que esto además trae responsabilidades. Las personas que han actuado ejerciendo poder público, sea a nivel nacional, a nivel internacional, tienen que darse cuenta que esto tiene repercusiones jurídicas. Por supuesto. Entonces la universidad en su momento y actores individuales, como podría ser incluso mi persona en alguna circunstancia, tendremos que ir hasta las últimas consecuencias en la defensa de los derechos. Aquí ha sido atropellado no solo un rector legítimamente electo y nombrado y posesionado, sino además una comunidad académica que eligió. Un conjunto de docentes respetables de este país y de origen también internacional algunos, y una comunidad que trabaja en la universidad, además de los estudiantes que han elegido. Ellos han votado, ellos sienten indignación por lo que está pasando. Han birlado la voluntad de la comunidad universitaria que se expresó mediante un voto. Así es. Y luego viene además la amenaza esta de recorte de los recursos, con el pretexto de que la universidad supuestamente cuando le conviene dice que es internacional, cuando no le conviene no lo dice, o dice que es público. O dice que eso ya fue el seguimiento del acoso, ¿no? Porque primero fue el tema suyo, su elección, luego vieron que pese al encargo al doctor Breil tampoco tomaron el control como ellos hubiesen querido, y finalmente se metieron con el asunto del dinero, a asfixiarlos, a tratar de Lo que pasa es que me parece que el poder, por más grande que pueda ser, se da cuenta que la sociedad ecuatoriana nos respalda. Es decir, hay un respaldo muy amplio, no solo de la comunidad que está unida en la universidad, sino la gente se da cuenta. La gente de a pie, los ciudadanos, los miles de profesionales que se han formado con nosotros, y muchos colaboran en instancias del sector público, ven horrorizado lo que está pasando con su universidad. Entonces me parece que esto también tiene una dosis de mensaje político para los actores en el poder, de tal manera que también miden la consecuencia que puede traerles el hecho de intervenir tan burdamente una universidad como la andina, que siempre ha cumplido normas nacionales y también internacionales. No es verdad eso de que a conveniencia se dice una cosa u otra. Más bien nosotros estamos sujetos a controles dobles. Normas nacionales, órganos nacionales, normas internacionales, órganos internacionales. De tal manera que incluso en términos de controles económicos, auditorías y demás, siempre se lo ha manejado de esa manera.
pero me parece a mí que, como lo dije en alguna entrevista anterior hace unos meses, yo decía que cuando la política entra en el espacio de la academia, todo puede pasar. Y estamos constatando eso. Cuando uno piensa que no va a pasar tal cosa, pero cuando se hace político, puede pasar lo que uno piensa que sería inaceptable, que no va a darse. De hecho, vinieron después las acusaciones ya contra el ex rector, Enrique Ayala Mora. Presenten algunas sabatinas ya respecto a lo que estaba ganando la Andina, ¿no? Y que ha derivado en un desmentido ahí permanente del ex rector, ¿no? Sí, lamentablemente, desde fuera de la universidad, esto se pretende manchar con este tinte político, ¿no? En la Andina hay pluralidad de criterios, pluralidad de pensamiento, habemos docentes de múltiples tendencias y posicionamientos políticos e ideológicos, ejercemos nuestra cátedra con absoluta libertad. Yo soy testigo de ello como ex estudiante, como profesor ya de varios años, y vemos que no es verdad que la Andina haya sido un bastión de alguna tienda política o de la oposición para apuntar siempre contra el gobierno. No es así. Se puede revisar históricamente la actuación de los académicos de la Andina, porque no es la institución, son las personas, son los docentes sobre todo, que hacen actividades, que escriben, que investigan, que dan conferencias. Se puede revisar históricamente. Siempre la Andina ha tenido una actitud crítica con lo que cree que debe criticar, a través de los docentes que han hecho esa crítica. Otros docentes no, hay gente que está alineada a lo mejor más cercanamente con el gobierno de turno, a lo mejor otros son neutrales. Así pasa, la universidad significa universalidad, justamente de eso estamos hablando, y significa además tolerancia para poder conversar y entendernos. Eso se hace en la universidad. Tal vez se piensa o se dio esa imagen a nivel externo de que la Andina está en la oposición, porque justamente en ese escenario, en el local de la universidad, han sido los anfitriones de actos que normalmente en otros espacios han sido vetados, negados, y eso también me consta. Uno va y pide un espacio y normalmente el análisis tiene que ver más por el lado de con quién estará, de qué bando estará este señor, ¿no? Y la Andina en ese sentido abrió las puertas y es público y notorio que ahí se han desarrollado eventos que han incomodado mucho al gobierno. Tal vez de ahí parte también el ataque, el acoso al que el gobierno quiere cobrarle, pasarle la cuenta a la Andina. Puede ser. Mire, yo he dirigido unos años el área de Derecho de la universidad, que es un área grande de la institución. Hemos tenido eventos de todas las tendencias, desde todos los sectores, con muchos enfoques. Incluso pro gobierno, oficiales. Pro gobierno. Creo que la Andina es una de las universidades que ha trabajado en más proyectos oficiales de este gobierno, del presidente Correa en los últimos años, que incluso otras universidades. No me digas, ha colaborado con ministerios en varios proyectos. Eso no dice el gobierno. No lo dice. Todo el censo del patrimonio histórico, cultural, lo ha hecho la Andina. La formación, eso lo ha dicho un exdirector del SRI, que hemos dado y que nos han permitido servirles en ese sentido a muchísimos profesionales de servicio de rentas internas de este país. ¿Cuántos jueces se han formado en la Universidad Andina? Es decir, no hay por dónde pensar que ha sido una institución creada y funcionando exclusivamente para criticar a este gobierno, ¿no? No ha sido así, y yo creo que nos podemos dar el lujo de decir que es una universidad abierta. Yo mismo he dirigido proyectos, por ejemplo, con la Cámara de Comercio de Quito, hemos hecho cuestiones con bancos, con la empresa privada, con sectores sociales también, obviamente con grupos y movimientos sociales indígenas también. Bueno, la universidad para nosotros, en nuestro concepto, es una universidad que responde de cara a la sociedad y que tiene que ser plural porque es un reflejo de la sociedad y que tiene como misión fundamental elevar el espíritu crítico de quienes conformamos esa sociedad. De tal manera que esa es la función que ha venido haciendo, y en su momento, como digo, hemos criticado a todos los gobiernos que han pasado en lo que hemos creído que está mal. Y hemos acompañado una serie de proyectos, realizaciones, ejecutorias que hemos visto que son positivas para el país, pero cuando hay que decir las cosas hay que decirlas. Estoy recordando y ciertamente no me viene a la cabeza algún gobierno en el que la Andina haya sido una plataforma de propaganda de ese gobierno, que también eso se podría pensar, que con tal
presidentes sí estuvieron muy dóciles, muy alineados, y que vino otro de una línea diferente y cambió la forma de actuar. No veo eso. Más bien la posición crítica siempre ha sido, y también un poco tal vez, sí, propensa a estar con los sectores sociales. Eso sí. Tal vez eso más sí. cargada hacia la izquierda, que creo que es lo que podría a lo mejor evidenciarse, pero eso no ha implicado nunca cerrar la puerta para oír a todas las visiones. Yo le puedo, un ejemplo muy sencillo. Área de Derecho, profesores de lujo que tenemos. Puedo poner a lo mejor en extrema derecha a mi querido amigo, colega, docente, Luis Fernando Torres, un actor político de lo más granado del derecho constitucional ecuatoriano. Claro. Una persona formada, y hombre de altura, derecha. hombre de derecha, de convicciones, que da clases con nuestros alumnos y se entiende muy bien con todos. Muy colaborador en la academia, etc. Y del otro lado podemos citarle al doctor Ramiro Ávila, al doctor Julio César Trujillo, ejerciendo la cátedra en las mismas condiciones. ¿Qué más pluralidad puede encontrarse en una universidad? O sea, ni siquiera hemos tenido ese ánimo de decir, bueno, aquí solo vienen profesores adscritos a esta tendencia, a esta línea. Nuestros programas van, por poner el ejemplo que más conozco del área de Derecho, programas que forman a gente en materia de derecho de la empresa, en derecho penal, en constitucional, en financiero, en tributario, todas las líneas. Para los que les gusta más el trabajar con el sector privado, para los que les gusta más trabajar con el sector público. Entonces, todas esas críticas sobre el sesgo de la universidad me parece que no tienen ningún sustento. Aquí, al parecer, está claro que estorba la voz crítica, la posición crítica de una academia informada. Y eso, cuando el gobierno no es amigo de las leyes, de la legalidad y la transparencia, obviamente lo estorba. Y también luego aparece la imagen de que se trata de un capricho personal ya, que viene desde arriba, desde la cúpula, desde Carondelet, de que se empeñó en que la andina tiene que someterse y hay que hacer las cosas necesarias para que así ocurra. Bueno, hay otro análisis que se puede hacer sobre los sujetos que han atacado a la andina y que en su momento tendrán que responder. Usted tiene actores en el Consejo de Educación Superior, se decía, bueno, es la autoridad del sistema, tenemos que dialogar con ellos, explicarles los procesos, etcétera, para que se vea que se ha actuado con absoluta legalidad. Luego, ataques del ex canciller Patiño. O sea, dijimos, bueno, ya sube la densidad y la contundencia de los golpes a la universidad. Y por último, una serie de intervenciones del presidente también contra la universidad, De la República. contra personeros de la universidad y contra la institución. Y entonces nos parece a nosotros que esto, claro, se lo lleva, no por culpa de la universidad, se lo lleva al terreno político, cuando esto debió procesarse hasta cerrar el círculo, cerrar el proceso, desde la perspectiva de las normas que había que aplicar a un caso como este. Y en mi elección nunca fui impugnado, se cerró el proceso, asumí, fui posesionado, asumí las riendas de la universidad y con un acto administrativo espurio se pretende desconocerme. Luego, claro, viene el bloqueo de otras instituciones, eso obligó a que yo tenga que encargar el rectorado, porque a mí se me ató de manos para el ejercicio rectoral. O sea, eso mucha gente no lo sabe. Algunos dicen, bueno, heroico, hay que reconocer la posición de Montaño, se hizo a un lado para bajar tensiones y salvaguardar la universidad. Sí, en gran medida, pero también porque nos ataron de manos. ¿No? Usted no iba a poder manejar presupuesto. No, tuvimos inconveniente de entrada con la actualización del RUC, y eso ya era un golpe fuerte a la institución. Luego el tema de registro de las firmas en el sistema financiero. También. Entonces yo podía plantearme cómo pago sueldos, cómo sigue funcionando, y yo tenía que deponer mi interés particular en ese momento y decir la institución tiene que seguir. Yo veré en qué momento ejerzo mis derechos, ¿no? Y por eso es que se dio el encargo del rectorado. Doctor, le planteo en este momento hacer una pequeña pausa para volver a conversar sobre lo que debería pasar en lo inmediato respecto al futuro de la Universidad Andina y también abrir un poco más la conversación de la Universidad Ecuatoriana, que como usted como académico que es, obviamente debe tener su propia visión de lo que ha ocurrido en estos últimos 9 años ya. Así que hacemos la pausa. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente,
Amor, desamor, alegrías inmensas, decimos lo que la gente quiere. Pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Seguimos en Focus en Democracia con el doctor César Montaño, quien, como nos aclaró, es rector electo y no ha renunciado a la Universidad Andina Simón Bolívar, sino que simplemente delegó pues, el encargo al doctor Jaime Breil, que lo viene cumpliendo ciertamente con eficiencia desde el mes de febrero, soportando también los embates y el acoso por parte del gobierno. Doctor Montaño, ¿qué es lo que debería ocurrir de ahora en adelante? Tenemos ya un escenario que va cambiando con el paso del tiempo, con un gobierno que ya prácticamente va de salida, que tiene que prepararse ya para su despedida, con unas elecciones de por medio, en el que también obviamente intentará dejar ahí un heredero del correísmo, pero que de todas maneras puede distraer ya los frentes, tantos frentes que ha abierto este gobierno, uno de ellos justamente la Universidad Andina, que podría beneficiar en cierta forma una salida o un acuerdo. ¿Usted qué cree que va a pasar? Bueno, en este momento se ha activado una comisión internacional que busca lograr la mediación entre el CES y la universidad. Esta comisión está conformada por 3 académicos muy reconocidos, como François Outard, y el otro miembro es Boaventura de Sousa Santos y Nila Heredia. Son 3 académicos muy reconocidos a nivel internacional en ciencias sociales, que es sobre todo la línea que se trabaja en Andina. Y esperamos que esa mediación a través de esta comisión dé lugar a una salida que permita que el CES, en este caso, que es a la final la piedra de tope, porque el Parlamento andino no tiene injerencia en la universidad y no lo aceptaremos nunca, es el CES, el órgano que está implicado acá directamente en el Estado ecuatoriano, de tal manera que entre el CES y la universidad se dé una salida que permita reconocer la voluntad de la comunidad académica. Si es que vamos a un nuevo proceso de elección de rector o rectora, se espera 2 garantías fundamentales. La primera, que es el hecho de que se respete la voluntad de la mayoría en esa nueva consulta. Como dice además la Ley de Educación Superior, o sea, este rato ya por los tiempos transcurridos, no es práctico, no es viable aplicar las propias normas de la universidad, porque se tiene que dictar un reglamento ad hoc para un nuevo proceso. Y ese reglamento lo tiene que dictar el Consejo de Educación, el Consejo Superior de la universidad. Pero como el Consejo Superior no es reconocido por la Andina de Ecuador ni por la Andina de Bolivia, no es viable ese mecanismo. Es necesario ahora, por un lado, como digo, que se respete la consulta y conformar legalmente el Consejo Superior. Y sobre todo este segundo tema es el de fondo, porque es el consejo que nomina y el máximo órgano de la universidad. Entonces, si nosotros nos enfocamos solamente en el tema del rectorado, estamos viendo parte del problema. El tema de fondo es la configuración de su consejo superior. Debería ser una solución integral. Debería ser una solución integral. ¿Y qué plazo integral tiene esta comisión de destacados académicos que van a mediar en No se ha fijado un plazo para su actuación. La universidad tiene toda la disposición de dialogar. En eso Jaime Breil, como rector encargado, ha sido muy firme. Y reconoce obviamente la validez de las personas escogidas. Así es. De hecho, la universidad públicamente aceptó la mediación ya. Y he visto que en
medios escritos que hay opiniones de personeros como el señor Santos del CES y entiendo que el señor Ramírez también, donde ellos también han expresado informalmente, personalmente ellos, que también aceptarían la mediación. De tal manera que la universidad en eso nunca se ha cerrado, o sea, siempre ha estado abierta a conversar, a demostrar que acá se ha atropellado a una comunidad, a unas normas, a un procedimiento que ha sido absolutamente legítimo y al máximo órgano de gobierno de la universidad, que no es el Parlamento Andino, es el Consejo Superior de la propia universidad, y que es el máximo órgano tanto de Bolivia como de Ecuador. Claro. De tal manera que no es menor lo que se ha hecho, se ha descabezado al órgano máximo y luego a través de ese órgano máximo se quiere poner un rector a dedo. De tal manera que, como digo, la condición número 1 en la mediación debería ser respeto a lo que la comunidad diga y la reconfiguración hacia un consejo superior legítimamente conformado, de tal manera que los dos temas hay que verlos como partes de un tema integral. Claro. En el caso que se llegue a un acuerdo de convocar a nuevas elecciones, ¿usted personalmente estaría nuevamente dispuesto a participar? Mire, yo no podría participar ya, porque esa norma transitoria de la LOES, que se dice que se ha violado en mi elección cuando ni siquiera estaba vigente, sucede que en este momento ya está vigente. Claro, ahora. Claro, ahora sí. Bloquea o impide que alguien graduado de doctor en la propia universidad pueda optar por el rectorado. ¿Y esa condición fue impuesta por este gobierno mismo? Claro, porque ellos impulsaron la actual Ley Orgánica de Educación Superior. Y esa norma transitoria, que ahora ya está vigente, entró en vigencia a fines de octubre, ya mucho después de que fui elegido y demás, esa norma además es claramente inconstitucional, porque es violatoria de derechos, es discriminatoria, es absurda por donde se la mire. Podría plantearse una demanda si es que hubiese una corte constitucional si hubiese independiente. Una corte que garantice los derechos. Así es, pero es claramente violatoria. De hecho, mire que según la propia Constitución, cuando un funcionario público ve en las normas que tiene que aplicar una norma que le parece inconstitucional, ni siquiera debería aplicarla. Pero acá pasa lo contrario, acá el CES dice que se ha atropellado esa norma, que no estaba ni vigente y además que es inconstitucional y la hacen obligatoria para mi caso, ¿no? Hay tantos atropellos en este proceso. Luego, esto del encargo, dicen que el encargo no puede durar más de un determinado número de meses, 3 meses. Bueno, el señor Long en su momento estuvo encargado del rectorado del IAEN varios meses, sin ningún problema. La señora Minteguiaga, esposa del señor Ramírez, a cargo del rectorado del IAEN varios meses y ningún problema, pero Jaime Breil no puede estar encargado y durante 2 periodos, más además, de 3 meses. Estuvo encargada antes y está encargada ahora de nuevo. Entonces, claro, miden con varas diferentes, no con el mismo rasero, 2 situaciones que son comparables. De tal manera que eso induce a pensar que hay clara dedicatoria para lesionar un proyecto legítimo de una universidad como la Andina. Doctor, pero mientras tanto ya la presión del gobierno se trasladó al tema económico también, entiendo. Ya el presidente fue claro en decir que ya no les va a dar más plata, porque obviamente todos sabemos que una universidad de estas características se financia por doble vía, ¿no? Y una de esas también era el Estado, con el aporte que resultaba fundamental. Estamos hablando de ¿cuántos millones? Cerca de 30 millones, un poco menos tal vez, anuales. En el caso de la Andina, lo que actualmente se adeuda es alrededor de 8 millones hasta donde tengo entendido. De este año prácticamente no, me parece que se transfiere enero y el resto no. Y de tal manera que ya es como un semestre de adeudar a la universidad rentas de la universidad que se tienen que dar por mandato constitucional y legal además. ¿Sí? Es decir, ningún funcionario público, por más importante que sea, puede decir de un día para otro, ya las rentas para la Andina o para cualquier otra universidad no van más. Ya no les doy. Porque eso está establecido en las leyes, está establecido en la Constitución. Y eso sería otro golpe terrible a la autonomía, ¿no? Y lo que pasa es que hay ciertos gobiernos que piensan que porque alguna institución recibe fondos públicos, tiene que someterse a los designios del poder de turno. Es algo tan nefasto como pensar que porque un municipio autónomo por naturaleza recibe rentas del Estado, tiene que ser obediente al Estado central siempre, o en todo, o porque las tiendas políticas, los partidos políticos para procesos electorales reciben rentas del Estado también para organizarse, tienen que ser funcionales al poder de turno. Es una locura.
Menos se puede pensar eso en el caso de las universidades. Claro que el tema económico es complejo. Nosotros tendríamos inconvenientes importantes para seguir funcionando a partir de enero, es decir, con las próximas promociones, si es que no se pone al día el Estado en las asignaciones que le corresponden a la universidad por mandato legal y además constitucional, no porque un funcionario cualquiera o de cualquier rango diga que le corresponde o no transferir. Está en la obligación de transferir. El no transferir las rentas que manda la Constitución y la ley crea responsabilidades de orden hasta penal de los funcionarios. Yo creo que eso tienen que darse cuenta algunas personas. De tal manera que obviamente nos complica, pero la universidad ha venido funcionando pese a este problema económico porque ha sido muy previsiva, ¿no? Nosotros hemos podido crecer, hemos podido construir, hemos podido consolidar la institución sin adquirir mayor deuda, no hay deuda, sin pasar urgencias, sin fallar. En los últimos años me parece que nunca en mi memoria tengo registrado el hecho de que alguna vez la universidad no haya pagado puntualmente los sueldos a sus funcionarios, a sus docentes, de que haya incumplido con las ofertas académicas. No, todo lo contrario a lo que pasa ahora en el sistema económico nacional, donde hay una deuda del Estado que deja serias complicaciones para los próximos gobiernos, donde hay un manejo, digamos, en términos de corrupción rampante. Todos los días nos enteramos de más denuncias y escándalos de corrupción, donde no se ha guardado el dinero para futuras eventualidades de emergencia, como pasó con el terrible terremoto en Manabí. La Andina ha hecho todo lo contrario. Ha podido tener, digamos, previsiones, ha construido, ha crecido, no tiene deuda, está al día en sus obligaciones. Y por eso ha podido soportar también la falta de inyección de estos últimos meses. Porque ha sido absolutamente racional en eso. Pero eso tiene un límite. Como digo, ya desde el mes de enero la universidad no podría funcionar. O sea, el tema económico está golpeando a la universidad. Y no solo a la Andina, a las otras que tampoco recibirían las rentas o que recibirían rentas de manera disminuida o de otra manera, como esto de pasar a estos fondos de las becas y demás, que puede ser utilizado o mal utilizado, digamos, para promocionar a lo mejor solo a ciertas personas que interese promocionar. Hace un par de semanas salieron a las calles incluso estudiantes y también, entiendo, empleados de la Flaxo, justamente protestando también por esto que usted acaba de mencionar, que son los recortes decididos unilateralmente por parte del gobierno. Pero en el caso de la Andina, hasta hoy, una acción ya de hecho, de protesta en las calles, ¿se ha pensado, se ha analizado una medida de esta naturaleza? Bueno, los estudiantes sobre todo están muy activos, están en reuniones, en asambleas frecuentes. También los funcionarios, los docentes muy conectados con las autoridades actuales, con Jaime Breira a la cabeza, muy atentos para cualquier determinación que se deba tomar en caso de que las cosas se agraven. Es decir, obviamente hay una comunidad que está atenta y que estaría movilizada dependiendo de las circunstancias. Yo todavía pienso que quedan resquicios y espacios para la sensatez en el poder público, que todavía se puede rescatar, digamos, cierta institucionalidad, cierta legalidad en los procedimientos, en las manifestaciones del poder. Pero si eso no ocurre, no solamente va a estar, yo creo, protestando activamente la propia comunidad académica, sino muchísima gente que se identifica con la Universidad Ecuatoriana. No solamente la Andina, la Flaxo, otras universidades. Sí me ha llamado mucho la atención que en todo este contexto de asedio, no solo a la Andina, sino a otras instituciones, no ha habido una voz importante que surja desde la Asamblea Universitaria de los Rectores a nivel nacional. Me parece a mí que ese espacio tiene que no estar subyugado a ningún gobierno, que tiene que decir las cosas claramente y defender la autonomía como corresponde, con los pantalones bien puestos, de tal manera que simplemente se exija cumplimiento de la ley y de la Constitución. Ningún poder tiene que irrespetar a la universidad, porque es una institución puntal de la democracia en cualquier país. De tal manera que me parece que la dimensión que tiene ahora el ataque a la Andina es una dimensión que no se queda en el caso de nuestra universidad, sino que lesiona gravemente al sistema universitario. Es una de las 5 instituciones de clase A del país. De tal manera que ya si una de estas instituciones
es cooptada, irrespetada, atropellada, maltratada, imagínense qué puede pasar con el resto. Con las demás. Era de esperar un pronunciamiento en ese sentido, como usted propone, firme de parte de esta asociación, y no solo individualmente, también por parte de los rectores. Yo hablaba con un profesor de la Escuela Politécnica Litoral en Guayaquil, Omar Maluco, que decía justamente que a los rectores no les conviene pelearse con el gobierno, porque dependen finalmente de las rentas y del buen genio, imagínese usted, de la persona que está ahí disponiendo que se transfieran esas rentas. Entonces los rectores han optado, una gran parte, por mantener posiciones diplomáticas, de hacerse amigos, ¿no? Claro. Y de no enfadar al poder. Claro. Terrible que la educación superior, en este caso, por ejemplo, se maneje al son del hígado de un funcionario de turno, como puede ser hasta el presidente, un funcionario temporal de turno, que está obligado a servir a todos los ciudadanos, y que no esté esto supeditado a instituciones que deben funcionar como un reloj, a funcionarios que tienen que obrar según dice la ley, según dice la Constitución y otras normas, de tal manera que no estamos haciendo un buen favor a la democracia si se actúa al margen de esto que tiene que ser mínimo en un Estado que este propio gobierno le ha llamado y que ha vendido la idea de que es un Estado constitucional de derechos y justicia. Yo creo que con el atropello a la andina se está viviendo un Estado inconstitucional que niega derechos y que niega justicia a la universidad. Doctor, no quiero dejar de pedir su opinión respecto al proceso que ha llevado adelante este gobierno, que ya cumplió 9 años y va para 10, en el tema universitario, en la Universidad Ecuatoriana, en el que además ha destinado ingentes recursos, millonarias, en realidad una cantidad que ha invertido, construyendo nuevas universidades también, evaluando a otras, cerrando muchas universidades también que no reunieron las condiciones académicas mínimas, básicas para seguir ofreciendo estudios. Entonces, el proceso en sí de esta revolución ciudadana que dicen ellos que es, ¿qué le parece a usted? La universidad, en efecto, ha dado un salto cualitativo, un avance importante respecto a lo que era antes de que Correa llega al poder. A mí me parece que tenemos luces y sombras en términos del accionar del poder público actual en materia universitaria. Luces y sombras. Importante esto de haber depurado y cerrado, intervenido ciertas instituciones que obviamente no garantizaban lo mínimo que se espera de una entidad seria de educación superior. Obviamente importante el hecho de ir hacia el remozamiento de un marco legal en materia de educación superior. Obviamente importante entregar recursos y crear instituciones en los términos de la filosofía que inspira a instituciones insignias de este gobierno, como el caso de Yachay u otras como la Universidad de las Artes, etcétera. Pero no es tan positivo, en cambio, ver como el otro lado, las sombras de esta incidencia en el sistema universitario. El hecho de llevar el control y la injerencia de los órganos de la educación superior al máximo, a tal punto que tengan que condicionar, por ejemplo, la aprobación de programas, de cursos y de someterlos al Plan Nacional del Buen Vivir, que lo deciden 4 personas en este país, eso ya es lesionar claramente la autonomía de la universidad. El hecho de privilegiar sobre todo el apoyo y digamos el sustento económico a universidades que no van a estar trabajando en la línea de pensar el futuro de este país en términos de ciencias sociales, de crítica y de buscar solución a los problemas del país, sino apostar por unas universidades tecnocráticas, unas universidades que apostarían básicamente por generar logros que servirían para economías básicamente capitalistas, etcétera, y al mismo tiempo invisibilizando la buena universidad que también ha habido en este país. Es como, se plantea como que antes esto era una pampa rasa. Sí, el más propio o menos. presidente le he oído decir, antes de la revolución no había universidades. Entonces, ¿qué había? ¿En dónde se formó este señor? No había universidades, no había carreteras. No había esto que lo otro. No había país aquí. Andábamos con taparrabos entonces. O sea, esa es la pregunta que hay que hacerse. Eso es mentira. Que ha habido una tradición
de buenas universidades públicas, la Universidad Central, por ejemplo, del Ecuador, la Universidad Nacional de Loja, la Universidad de Cuenca, en Guayaquil también. Pero claro, como son universidades que están pensando la problemática social y son las que sobre todo tienen que ejercer crítica, al parecer no son las predilectas para apoyar, sino las otras, las que son funcionales a la otra línea. Como digo, el control, el hecho de que las regulaciones tienen que ser pensadas en la perspectiva de lo que necesita el país y no de a lo mejor copiar o trasplantar esquemas que se han creado en otras latitudes. Por ejemplo, respecto a Yachay se ha dicho que es como el Silicon Valley ecuatoriano, pero hay una diferencia sustancial. El Silicon Valley verdadero ha sido creado con fondos de la empresa privada, Imagínese. no por un gobierno de turno que puede tener una línea en materia de educación superior en un momento dado durante su periodo de gestión y que eso no garantiza que el siguiente gobierno siga la misma línea. Entonces fíjese, ahí también hay una irresponsabilidad tamaña. O sea, a mí me preocupa eso. ¿Cuál es el futuro, por ejemplo, de instituciones como Yachay? ¿Qué ha pasado? ¿De qué manera han reflotado y han institucionalizado y han hecho que se consolide el IAEN? ¿Está mejor que antes o no? Entonces yo creo que... Hay voces internas de ahí mismo del IAEN que se quejan muchísimo. Bueno, yo lo dejo planteado, yo creo que es de público dominio. Se ha hecho más daño o más beneficio al sistema de educación superior. Hay una evaluación seria de este proyecto de los Prometeos, por ejemplo. ¿Qué ha ganado el país con los Prometeos en términos reales? ¿Cuánto se ha empleado? Si bien la idea puede ser interesante, buena, pero ¿cómo se la manejó? Claro. O sea, cuentas sobre los Prometeos yo no he visto. ¿Cuántos han venido? ¿Qué han dejado al país? ¿Cuánto han costado? Es decir, no se trata únicamente de presentar cifras y decir nosotros hemos batido el récord de inversión en materia universitaria, sino más bien presentar resultados. Bueno, ya se gastó tantos millones, pero los resultados están aquí y son buenos. Así es. Eso falta, ¿no? Así es. Me parece a mí que se han dado pasos de avance, otros de retroceso, como lo que está pasando con la Andina, lo que de alguna manera también pasa con Flaxo, el hecho de que se pretenda recortar rentas a ciertas universidades, el hecho de que se mida con una vara a unas y a otras de otra manera. Me parece que hay luces y sombras, como digo, pero yo creo que luego de este gobierno el sistema universitario va a quedar claramente y seriamente resentido, a tal punto que será de urgente, mejor dicho, tramitar una nueva legislación en materia de educación superior, una nueva normativa sobre doctorados en el país, una nueva normativa sobre posgrados en general, sobre el pensamiento respecto a las carreras que necesita este país para efectos de generar productividad, mano de obra y profesionales mucho mejor preparados. De tal forma que me parece a mí que hay que hacer una reingeniería de gran calado luego de que este gobierno pase, porque me parece que los saldos más bien serán negativos. Esperemos que no, doctor. Pero para culminar, porque estamos ya en la parte final, le quería plantear una duda personal, ¿no? Un cuestionamiento personal que tengo respecto a ciertos académicos de gran nivel, de alta valía, que en la situación de este gobierno han preferido o mantener silencio en hechos que son ciertamente reprochables, violaciones constitucionales, etcétera, o en otros casos, que es todavía más criticable, se han convertido también en plataforma de propaganda de acciones, algunas desacertadas. No todo lo que ha hecho este gobierno es perfecto, pero los académicos han estado ahí, a su lado, un poco para avalar, como parte de la academia, ese tipo de acciones. Entonces, yo creo que esos académicos también en algún momento van a tener que dar alguna explicación, doctor. A mí me parece que cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero tiene que pensarlo con fundamentos objetivos. Y uno demuestra seriedad si es que maneja esa línea de pensamiento y su posición siempre, no solamente cuando le interesa o cuando puede ser funcional por cierto interés específico, que normalmente puede ser el que tiene que ver con tener poder o tener más recursos, ¿no es cierto? Entonces yo sí dudo mucho de mucha gente que se ha hecho al poder para justificar a sabiendas que se está destruyendo instituciones, se está pisoteando normas, se está pisoteando derechos de las personas. Pero como digo, en algunos espacios ya esto da vueltas, es como el mundo, ¿no? Tarde o temprano yo creo que se irá
viendo más claramente cuáles han sido las posiciones de defensa de lo que interesa a la gran mayoría de ciudadanos, que es que haya más justicia, que haya más transparencia, que haya respeto de derechos, que haya honradez, que haya tolerancia para expresarse, que haya libertades, y se irá evidenciando, por lo tanto, las caras de quienes hicieron muy flaco favor a consolidar la democracia respetuosa de esos derechos y quienes en verdad estuvieron en una posición crítica altiva, diciendo yo no me presto para tal o cual cosa, o yo no justifico tal o cual cosa, no me siento cómodo en esta perspectiva, me salgo o simplemente no entro nunca al sistema. Esto me parece que no es nuevo tampoco en el mundo, o sea, supongo que esto pasa todos los días en todas partes, pero a mí me parece que la academia crítica sí está haciendo un buen rol. Todos los días veo en medios de comunicación alternativos que están en internet, los impresos, etcétera, opiniones de mucha altura que dicen sin pelos en la lengua lo que hay que decir. Y me parece que las cosas hay que decirlas así, objetiva y claramente, de frente. Y también me parece a mí que esos académicos tienen que en su momento responder, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo así optaron por tal o cual opinión, defendiendo tal o cual posición del poder público, cuando a lo mejor en otro contexto y antes a lo mejor incluso tenían alguna otra línea de pensamiento, alguna otra opinión, escritos en diferentes sentidos? Bueno, ya se evaluará. La propia academia me parece que va a ir dándose cuenta de eso y va a ir analizando aquello, ¿no? Entonces, solo el tiempo ayudará a esclarecer ese punto. Y así de frente ha hablado aquí en Focus en Democracia el doctor César Montaño, a quien le agradecemos por su presencia, por su frontalidad en sus pronunciamientos y también por su visión que nos da una luz, un nuevo espacio para pensar en lo que está ocurriendo dentro de la Universidad Andina y fuera también, ya abriéndonos a la comunidad universitaria. Así que, doctor, muchas gracias por su presencia. Ha sido un gusto contar con usted y con sus opiniones. Con ustedes, amigos, será hasta una próxima ocasión. Gracias.